Fragpunk está en uno de sus mejores momentos. Y, paradójicamente, también en uno de los peores, y normalmente, cuando un juego está en su mejor momento, es cuando más gente lo juega. Con el juego está pasando exactamente lo contrario. Y antes de seguir, por si no conoces Fragpunk, te lo explico rápido. Fragpunk es un hero shooter táctico 5 contra 5, con personajes que tienen habilidades únicas, basado en rondas, con dos equipos claramente definidos, que están entre atacantes y defensores. El objetivo principal es muy clásico dentro del género. Un equipo ataca e intenta plantar un dispositivo, mientras el otro defiende e intenta impedirlo o desactivarlo si ya fue colocado. Ahora, si lo que acabo de decir te suena familiar, sí, Fragpunk comparte una base clara con juegos como Valorant. Pero aquí es donde empiezan las diferencias importantes. La mecánica que definía el juego no son los personajes, ni las armas, son las cartas. Antes o durante las partidas, estas cartas pueden cambiar reglas completas del juego, desde cómo se mueve tu personaje, hasta cómo funcionan las habilidades o el entorno. Esto hace que Fragpunk tenga distintas formas de jugar y que cada partida no va a ser igual a la anterior. Mientras otros shooters apuestan por consistencia y repetición, el juego apuesta más por variación y adaptación constante. Y, eso, para bien o para mal, lo vuelve un juego diferente. En cuanto al gameplay general, el juego es rápido, directo y bastante agresivo. Las partidas no se sienten eternas, las rondas avanzan rápido y siempre hay presión para tomar decisiones. El modo principal competitivo sigue siendo el núcleo del juego, y si vienes de otros shooters tácticos, la curva de aprendizaje no es tan dura como parece, pero aprender a leer las cartas, entender cuándo te benefician y cuándo te perjudican, eso sí cambia completamente la forma de jugar. Y bueno, aquí viene la razón principal de este vídeo, y es que ahora mismo Fragpunk tiene eventos activos, bonos por volver y modos de juego con recompensas gratuitas. Por ejemplo, el reciente evento de Navidad, que por cierto ya cubrí en otro vídeo, trae skins, cosméticos y monedas temporales que funcionan igual que la moneda de pago. Estas las puedes conseguir completando misiones y participando en el evento. Entonces, lo relevante es que esas monedas temporales se pueden gastar para comprar cualquier cosmético de pago, con lo que es posible acceder a buena parte del contenido premium sin pagar directo. Yo probé estas monedas temporales pero con una ruleta, ya que el pase me lo habían regalado en un bono por volver al juego después de mucho tiempo, que es de lo que hablaré a continuación. Porque, ¿qué pasa si volviste después de meses? Y es que, al volver al juego, hay bonos diarios por volver, similar al bono que dan a los nuevos jugadores, también una especie de mini pase con desafíos y compensaciones escalonadas que te ayudan a recuperar progreso rápido, cada una con sus diferentes recompensas. Eso sí, aunque obviamente no puedo garantizar que a ti también te regalen el pase de batalla o que a todos les regalen lo mismo. Pero lo que sí es seguro es que vas a recibir recompensas por regresar. Y luego, por último, también está el modo PvE. Este es un modo tipo Tower Defense que fue añadido como evento de Halloween. Se pensaba que este modo iba a ser solo en la primera parte de la season, pero actualmente sigue disponible, y el modo consiste en que debes proteger un núcleo o sobrevivir a oleadas, con una estética muy distinta y que de igual manera, sigue dando sus respectivas recompensas. Aquí todo se consigue jugando. Cosméticos de personaje, skins de armas, decoraciones de banner y etc. Es un modo que no se siente como un añadido rápido, sino como algo pensado para jugar de manera casual, sin presión competitiva. Entonces, eso significa que, con tiempo y algo de esfuerzo, podrías conseguir cosméticos y avanzar sin gastar dinero real. Y esa es la misma razón por la que ahora es un buen momento para entrar y probar todo este contenido y recompensas. Y dicho todo esto, incluso si quitamos las recompensas, los eventos y los bonos por volver, Fragpunk sigue teniendo algo que muchos no le reconocen. Y es que jugando Fragpunk, se nota que el juego no intenta ser simplemente otro shooter más. Porque el gameplay en general, con el añadido de las cartas, el ritmo rápido de las partidas y una estética muy marcada, hacen que la experiencia no sea rígida ni repetitiva. Sí, parte de una base conocida. Pero el juego no intenta reemplazar a otros shooters. Intenta hacer algo distinto con esa base. Las cartas rompen la rutina, el ritmo evita que las partidas se vuelvan monótonas, y la identidad visual del juego es lo suficientemente clara como para no sentirse genérica.
No es un juego pensado para jugar siempre igual, es un juego que te empuja a adaptarte, a improvisar y a aceptar que no todas las partidas van a salir perfectas. Y ahí es donde Fragpunk empieza a construir su propia identidad, no como una copia de X juego, sino como un shooter que apuesta por lo no lineal y por la variación constante. Y aquí es donde Fragpunk se vuelve un caso curioso. Porque, si miras atrás, antes de salir de la beta, el discurso alrededor del juego era como el shooter más original, el futuro del género, el FPS que salió de la nada. Durante un momento, Fragpunk tuvo atención. Pero unos meses después, el discurso cambia por completo. De repente, los títulos cambian a Fragpunk no era lo que esperaba, nadie lo juega. El shooter que murió en meses. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? Porque, el gameplay no desapareció. Las cartas siguen ahí. La identidad visual, sigue ahí. El contenido, los eventos y hasta colaboraciones pequeñas continúan llegando. Lo que cambió no fue el juego. Lo que cambió fue la percepción alrededor de él. Fragpunk fue presentado o percibido como una revolución total, cuando en realidad es una variación muy fuerte e interesante sobre una base conocida. Y cuando promete ser el futuro del género, cualquier cosa que no lo sea se siente como decepción, aunque el juego, en el fondo, sea bueno. No porque Fragpunk sea malo, sino porque la expectativa que se había generado era muy alta. Ahora, seamos claros. El juego no es perfecto, como dije al inicio, está en uno de sus mejores momentos, pero hablando de contenido. Y también está en uno de los peores, por los problemas que ha tenido desde que salió. Como que a veces las partidas se llenan con bots por la falta de jugadores. Si no tienes el crossplay activado, encontrar partida puede tardar más de lo que debería. Y en consola, el juego sigue teniendo fallos, desconexiones y problemas de estabilidad. Y a nivel de marketing, el juego no ha sabido comunicar bien todo el contenido que tiene. Entonces también el problema es que el juego no ha sabido venderse ni explicarse bien. Y cuando un juego no logra contar bien su propia historia, otros se la cuentan por él. Por eso, hoy muchos lo ven como otro shooter más. El futuro de Fragpunk es incierto. Sinceramente, no sé qué pasará en 6 meses y si logrará mantenerse a largo plazo. Pero en este preciso momento, si entras, el juego te recibe con contenido activo, recompensas reales y razones para volver. Este no es un vídeo para decirte que Fragpunk será el próximo juego más jugado del planeta. Este es un vídeo para decirte que, si alguna vez te llamó la atención, nunca ha habido un momento mejor para probarlo que ahora. Y si ya lo jugaste, es probable que lo que te espera valga la pena. Ahora dime tú. ¿Crees que Fragpunk todavía tiene futuro, o ya es un juego que llegó tarde? Y si jugaste antes y lo dejaste, me gustaría saber qué fue lo que te hizo desinstalar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.